Vale, bueno, hoy vamos a hablar de algo que podría ser un poco controvertido. Puede que sea algo de lo que mucha gente no haya oído hablar antes y también podría ser algo que tenga todo el sentido al final de esto sobre cosas que han estado viendo en todo el mundo. Pero vamos a hablar de la legislación dominical y de cómo existe esta presión global en la política y en las industrias medioambientales, en las empresas de todo el mundo para legislar la observancia del domingo y hasta el punto de que incluso oímos a gente decir que no, que queremos hacer cumplir e impulsar la ley dominical y hacer cumplir la moralidad legislativa. Y quiero añadir a esta conversación rápidamente que, aunque estemos hablando de una determinada entidad religiosa o de las opiniones religiosas de la gente, de los gustos religiosos o de las orientaciones, no estamos atacando a personas individuales que son sinceras, que aman a Jesús y que forman parte de estas instituciones religiosas. No las estamos atacando, solo estamos hablando del sistema y de la profecía bíblica. Pero no atacamos. Respetamos a cualquiera que tenga una opinión diferente a la nuestra y que haya formado parte de esta entidad religiosa. Por eso, hoy haremos algo un poco diferente. Hemos tocado este tema aquí y allá, pero puede que para algunas personas todavía sea un poco misterioso. Hemos hablado un poco sobre el anticristo y la marca de la bestia. De hecho, tenemos 2 videos sobre el tema que lo tratan abiertamente, pero hemos hablado del 666. Hemos hablado de todas estas señales interesantes de la profecía bíblica. Pero vemos que la marca de la bestia se está cumpliendo, no como si ya estuviera ahí fuera, sino que se está cumpliendo, trabajando para lograrlo en la sociedad y la cultura actuales, etc. Y hay pruebas de ello. Sí. Sabes, es interesante profundizar un poco para entender lo que está por venir. Parte de nuestro ministerio analiza lo que ha ocurrido en el pasado. Y ya sabes, echemos un vistazo a un clip actual aquí. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Algo que dijo Trump me llamó la atención y me hizo pensar en lo que pasó en el pasado. A través de su liderazgo, usted encarna los valores de nuestra fe cristiana y el amor por el Evangelio. Me recuerda al gran emperador romano Constantino el Grande. Este emperador, su querido señor presidente, es quien fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi lugar de nacimiento. No, conocida hoy como Estambul. Es un gran honor para mí entregarle esta Santa Cruz. Vaya, gracias. Esta cruz es el símbolo que llevó a este gran emperador romano Constantino a la victoria. Saben, se remonta al puente Milvio en Hoc Sigo Vincent cuando Constantino se enfrentó a sus enemigos y la leyenda dice que levantó esta cruz o tuvo una visión de la cruz. Correcto, como si hubiera una cruz en el cielo. Correcto, correcto. Y decía algo así como bajo esta marca obtendrás la victoria. Sí, y así fue como se convirtió al cristianismo después. Sí, en el signo del halcón. Constantino es interesante por un par de razones también. Por supuesto, estaba la falsificación, la donación de Constantino en la que se basó Roma. Supuestamente, Constantino dio autoridad a los papas para que asumieran el control y tuvieran autoridad dentro de la Iglesia. Fue descubierta por Lorenio Valla como una falsificación, y luego la Iglesia intentó suprimir la revelación de que era una falsificación en el Index Liorum Prohibitorum. Así que hay mucha controversia en torno a Constantino. Me resulta interesante ver que cada vez más católicos conservadores presionan para que se produzca una especie de regreso, por así decirlo, o incluso hacen referencia a Donald Constantine Trump. Los medios de St. Michael y la iglesia militante lo muestran, aludiendo al Constantino antiguo. ¿Sabes que Constantino fue uno de los que propuso la famosa ley dominical en el venerable Día del Sol? Que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Como pueden ver, esta es en realidad una copia del Códice de Justiniano aquí en la Biblioteca Digital del Vaticano que contiene esa ley en el original, uno de los manuscritos medievales originales que tienen allí.
Así que podemos ver cómo Constantino unió a la Iglesia y al Estado en este tema aquí mismo. Pero es interesante ver cómo estas personas reflejan un impulso similar para unir a la Iglesia y al Estado y también para promulgar una legislación dominical. Es realmente interesante que menciones esto porque sí, el emperador Constantino era un romano que adoraba a dioses paganos y estaba acostumbrado a adorar al sol, entre otras cosas. Y así, la historia nos dice que la iglesia cristiana era la iglesia cristiana bíblica, que guardaba el sábado como el séptimo día de la semana, y el domingo era en realidad el primer día de la semana, lo cual, incluso en la Biblia, en las pocas referencias del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana, también es domingo. Pero luego Constantino llegó y debido a su interacción con una cruz en el cielo y dijo, bajo esta marca obtendrás la victoria. Pusieron las cruces en los escudos de los soldados, y él levantó la cruz y obtuvo la victoria. Y luego comenzó a reemplazar, ya sabes, catedrales y diferentes lugares, debería decir santuarios paganos y diferentes lugares, y simplemente puso cruces cristianas. Se convirtió en algo cristiano, y luego, cuando todavía existía este odio hacia los judíos en ese entonces. Los judíos guardaban el sábado, pero los cristianos también lo guardaban, pero entonces, como había odio hacia los judíos, era odio hacia el sábado. Entonces, eso se volvió menos popular, para guardar el sábado y apaciguar, ya sabes, a los paganos y a los cristianos. Él dijo, bueno, solo tendremos 2 días de adoración, que son el sábado y el domingo, ya sabes, y luego, con el tiempo, el domingo se hizo más popular, y el sábado desapareció del mapa, pero todavía estaba en los 10 mandamientos de Dios en Éxodo 20. Con la palabra recordar unida a él, que fue olvidada. Pero, ya sabes, si profundizamos un poco más, este era Michael Boris con Vortex, que era un programa católico sobre la iglesia militante. Y puedes ver que mucho antes de que Trump llegara al poder para su segundo mandato, hubo un llamado aquí para que Trump fuera una especie de Constantino y se convirtiera al catolicismo. Señor presidente, debe convertirse al catolicismo y debe convertirse ahora. Hace unos 4 años, George Milton produjo un vórtice en el fragor de la campaña de 2016 donde comparamos a Donald Trump con Constantino. Constantino, por supuesto, fue el único emperador que derrotó a Max Sentius en la batalla del Puente Milvio, justo al norte del centro de Roma, el 28 de octubre del año 312 d.C., que casualmente coincide con la semana de las elecciones de este año. La victoria allanó el camino para que el cristianismo se liberara de las persecuciones y acabara convirtiéndose en la religión del Imperio Romano. Los relatos históricos contemporáneos de la batalla señalan que la noche anterior a la resonante y un tanto inesperada victoria, Constantino recibió una visión en la que se le dijo que si pintaba el chiros en los escudos y corazas de sus soldados, la victoria sería suya. Es interesante hacer referencia a una señal de que obtendrías la victoria, y Michael Borisov también ha estado pidiendo la destrucción de la libertad religiosa. Echa un vistazo al siguiente clip, signo de apertura de interrogación. ¿Por qué no hay unidad en el bando de Dios? La respuesta es porque desde el principio de la nación se aceptó un error en el tejido político. El error de que las personas son libres de creer lo que quieran sobre Dios y que en algún momento esto no iba a suponer un gran problema en el orden de la sociedad. Como dijimos, la serpiente enroscada debajo de la mesa tarde o temprano te morderá. Esto no me gusta. No me gusta que el Papa haga esto. No me gusta que haya ídolos de Pachamama en la Basílica de San Pedro. Para mí, todo esto es apocalíptico. Ya lo dije. Esto es apocalíptico. Vemos a líderes religiosos aliarse con gente ecologista que está a favor del infanticidio, el aborto y la anticoncepción. Asociarse con compañías de tarjetas de crédito. Asociarse con las redes sociales. Asociarse con China. Asociarse con Joe Biden. Asociarse con Hillary Clinton. Todos los sospechosos habituales se están aliando. Y lo que me alarma es que el Papa Francisco está en ese equipo. Eso es interesante ver a otro católico tradicionalista conservador, el Dr. Taylor Marshall, hablando de observar la unidad entre las grandes empresas, la Iglesia Católica y el gobierno. Y, ya sabes, se está cuestionando qué está pasando aquí.
Pero la Biblia revela que en los últimos días habría, ya sabes, una iglesia madre montada en una bestia en Apocalipsis 17. También revela que al final de los tiempos, habría un poder sobre una bestia que buscaría controlar la compra y la venta. MHM. Y para nosotros, los estudiantes de la profecía bíblica, esto no es ninguna sorpresa, pero para el catolicismo, y muchos de ellos están viendo esto y preguntándose qué está pasando. En última instancia, ¿qué es lo que estos tipos están presionando? Aquí hay un ejemplo de uno de los influyentes nacionalistas cristianos, que dijo lo siguiente: la única manera de iniciar el retorno al orden moral en este país es por la fuerza. Es la única manera. Es la única manera. Tiene que ser por la fuerza al menos por un tiempo. Tenemos que regular la moralidad por la fuerza, al menos por un tiempo. Es literalmente la única solución. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? La moral viene del corazón, ¿verdad? Viene de la mente. Viene del lóbulo frontal, que es la parte frontal del cerebro, donde se asienta la moralidad. Es donde tomas decisiones morales a favor o en contra. No puedes obligar a alguien a hacer algo, obligarlo y luego decir que has cambiado tu moralidad. Lo único que el Estado puede ordenar es un comportamiento civilizado externo. Es lo único que pueden intentar cambiar, no pueden cambiar el corazón. Y eso es parte del problema que estas personas no reconocen. Sabes, Sean Foy también está de acuerdo con la unidad de la Iglesia y el Estado. Echemos un vistazo a algunas de las declaraciones que ha hecho y otras. Por eso nos llaman. Bueno, eres un nacionalista cristiano. ¿Quieres que el reino sea el gobierno? Comillas. Sí. ¿Quieres que Dios venga y se apodere del gobierno? Sí. ¿Quieres que los cristianos sean los únicos? Sí, lo queremos. No seríamos discípulos de Jesús si no creyéramos eso. Queremos que Dios tenga el control de todo. Queremos que los creyentes sean quienes escriban las leyes. Sí, el culpable es acusado. Así que hicimos 2 documentales sobre los elegidos. Y en ambos mostramos cómo Jonathan Roumie dice, sí, soy un caballero templario, y los caballeros templarios están a la par de los masones de grado 33, según la estructura masónica, que es el nivel más alto de la masonería que se puede alcanzar. Los masones, y no quiero decirlo así sin más, pero los masones dicen en sus propios escritos Moral y Dogmas de Albert Pike, que es un masón de grado 33. Él escribió ese libro y dice que adoran a Lucifer, que es otra palabra para Satanás. Y bueno, hay una publicación de Instagram de Jonathan Roumie donde está con él y dicen, oh, sí, fuimos a este hermoso evento de inauguración templaria, y mis hermanos y hermanas templarios, y están de pie juntos en la foto. Sí, sabes. Hace poco tuvimos un gobernador aquí también que era un defensor de eso. Aquí tienes un ejemplo. Muchas veces se dice que hay que separar la iglesia del Estado, pero tenemos una administración que no cree en eso. Tenemos un alcalde del que oirás hablar en breve, que es definitivamente uno de los elegidos. No puedo separar mis creencias porque soy un funcionario electo. Cuando camino con Dios. Ahora, me expresé mal ahí. No es un gobernador, es un alcalde aquí. Pero, por ejemplo, estamos viendo funcionarios electos que están llegando a la conclusión de que no puedo separar las dos cosas. ¿Y qué significa eso a nivel práctico? Significa en última instancia que veremos a individuos imponer sus creencias a los demás. Ahora bien, todo el mundo conoce a nuestro actual vicepresidente, J.D. Vance. En 2022, realizó una presentación en la Universidad St. Franciscan de Steubenville. Uno de los copresentadores en ese momento fue el Dr. Chad Pecknold. La conferencia fue organizada por Sorre Amari. Sarah Amari solía ser la editora, o puede que todavía lo sea, del Catholic Tribune, pero en esa conferencia estas fueron algunas de las declaraciones que se hicieron y, de nuevo, esto simplemente se remonta a Constantino para los que nos vieron. El Dr. Chad Pecknold dijo lo siguiente. En la visión católica, compartir el bien común es precisamente la forma en que se elevan nuestros bienes personales. Las leyes del sábado son una forma de orientarnos públicamente hacia Dios, pero también de salvaguardar el bien común de la familia. Por lo tanto, están presionando específicamente para que se establezcan leyes del sábado o leyes dominicales, y continúa detallando eso. Pero esto no es algo que se limite solo a él. Quiero decir, algunas personas probablemente me estén viendo y piensen, ¿de qué estás hablando? ¿De verdad se habla tanto hoy en día de las leyes del sábado?
comillas. Sí, y por leyes del sábado te refieres, como has dicho, al domingo, porque así es como lo ven ellos, no el sábado bíblico, del viernes por la tarde al sábado por la noche. Lo presentan como el sábado cristiano, entre comillas, pero bíblicamente no lo es. Pero empecé a hacer capturas de pantalla de artículos de noticias sobre la ley dominical que la promovían y recopilé unas 500 en los últimos años. Más de 500. Vimos que realmente aumentó durante la crisis porque, por supuesto, había una emergencia y muchas excusas para ir y crear esas leyes. Pero echemos un vistazo a todas las capturas de pantalla de algunos de esos artículos y también a lo que se está hablando en las iglesias de todo Estados Unidos. Así que esto es algo que se está debatiendo ampliamente. Sí, haremos esa ley. Leyes azules del sábado. Leyes azules. Una ley azul. Leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Leyes del sábado el domingo. Quizás las leyes del sábado. Leyes azules. Leyes. Azules. Leyes azules. Leyes de cierre en domingo. Leyes azules. Las leyes azules significaban que todo estaba cerrado. Las Leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Las leyes azules. Sean leyes del sábado el domingo. Leyes azules. Leyes azules o leyes del sábado. Leyes del sábado. Leyes del sábado. Recuerdo las leyes azules. Historia sobre las leyes azules. Cuando estas leyes se conocen como leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Solía ser algo así como que imponíamos eso en toda la cultura para recordar las leyes azules. Tienen las leyes azules. Se llamaban leyes azules. Leyes azules del domingo. Todo tiene que permanecer cerrado el domingo. Alemania todavía tiene leyes azules. Entonces las leyes azules eran que todo cerraba el domingo. Leyes azules en Estados Unidos. Las leyes azules todavía tienen mucho sentido. Teníamos leyes azules, signo de apertura de interrogación. ¿Recuerdan las leyes azules? ¿Alguno de ustedes recuerda haber leído sobre eso? Al menos. Casi todos los estados tenían lo que se llamaba las leyes azules, es decir, todo está cerrado los domingos. Todavía tienen leyes azules los domingos, así que todo está cerrado. La única manera de iniciar el retorno al orden moral en este país es por la fuerza. Es la única manera. Realmente necesitamos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder. Bien, bueno, una nota interesante. ¿Conoces las leyes azules de 1610 y Virginia? Entonces, en 1610, la colonia de Virginia, la primera de las 13 colonias, promulgó una ley azul que requería la asistencia obligatoria a los servicios religiosos dominicales. Y estas son las violaciones que ocurrieron. Primera infracción. La ley ordenaba que todos los colonos asistieran a los servicios religiosos de la mañana y de la tarde los domingos. Tenías que ir a la iglesia por ley. Primera infracción. Si no ibas, perdías la ración de alimentos para la semana. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Apocalipsis 13, tal vez la marca de la bestia. Segunda infracción. Pérdida de la ración de alimentos y azotes. Tercera infracción. Muerte. Sí, quiero decir, no podemos decir. Bueno, no hay forma de que Estados Unidos no haga esto cuando todo esto está sucediendo. Ya sucedió en el pasado y luego tenemos 1888, donde tenemos otra ley azul que casi llegó así, una ley dominical. Entonces, ¿recuerdas cómo Constantino dijo en Jico, verdad? Con esta señal vencerás. Me resulta interesante ver una señal que se analiza en el catecismo. Entonces, si vas a 2176, dice, la celebración del domingo observa el mandamiento moral, fíjate que es moral, no ceremonial, inscrito por naturaleza en el corazón humano de rendir a Dios un culto público, visible y regular como señal de su beneficencia universal para todos. Ahora bien, en el catecismo aquí, en primer lugar, me parece interesante hacer referencia a la señal porque en la Biblia, en Éxodo 31 en 17, la señal de Dios es el séptimo día, el sábado. Pero si vas a la cita aquí para el 109, te lleva de vuelta a Tomás de Aquino. Entonces, fui a la Biblioteca Digital del Vaticano y tomé el manuscrito más antiguo de Tomás de Aquino que pude encontrar, la Summa Theologia, Segunda Secund, el Bar.lat 792 aquí. Y continúa diciendo lo siguiente aquí. Ahora, fíjate que está hablando del tercer precepto, no del cuarto porque recuerda que Roma eliminó el segundo mandamiento y cambió los mandamientos. Sí, el segundo significa que no adorarás a ningún ídolo ni harás imágenes funerarias. Correcto. Entonces, aquí dice que los preceptos del Decálogo son, por así decirlo, los primeros y comunes principios de la ley, y, en consecuencia, el tercer precepto del Decálogo describe la adoración exterior a Dios como el signo de un beneficio universal que concierne a todos. Entonces, está reconociendo el signo aquí y describiendo el domingo como ese signo externo. Bueno, también tienen citas de la Iglesia Católica donde dicen que este domingo cambiaron el sábado por el domingo, lo cual admiten que es una señal de su autoridad. Quiero decir, puedes buscar esto. Hay muchas citas donde dicen que cambiaron el sábado por el domingo. Das Domine es un ejemplo clásico del Papa Juan Pablo II, donde habla sobre la monatis sacramental, que marca profundamente a la Iglesia y,
Lo interesante de esto, sin embargo, es que, como sabes, en la Biblia, en Éxodo 13:9 y Deuteronomio 6:8, la ley de Dios debía ser una señal, y específicamente también el sábado, Éxodo 31:17. En tu frente, en tus pensamientos y en tu mano, como frontales entre tus ojos, aquí mismo. Entonces, si tienes una señal alternativa aquí que te marque la frente y la mano. Quiero decir, eso es apocalíptico, eso está sacado directamente de Apocalipsis 13 y 14, ahí mismo. Sí, y saben, tenemos un video completo que analiza en profundidad lo que creemos que es la marca de la bestia, y creo que a estas alturas está bastante claro a qué nos referimos. Sí. Pero las escrituras señalan que la mano denota hacer algo. Son actos y la frente son los pensamientos. Es donde en realidad está la frente, la sede de la moralidad, de la adoración, de la voluntad. Y entonces, si la Biblia dice en Apocalipsis 13 que recibes la marca en la frente o en la mano, no puedes ser un creyente cristiano que cree, ya sabes, estoy adorando en domingo, etc. Pero aún puedes actuar como ateo si hay pena de muerte, mucha gente la aceptará. Quiero decir, mira lo que pasó en Virginia. Y debo decir que no estamos diciendo ahora mismo que si adoras en domingo, tienes la marca de la bestia. En absoluto, eso no es que no sea lo que indica la profecía. Es cuando el domingo se imponga por completo y el poder del anticristo recupere todo su poder. Ahí es cuando se convierte en la marca de la bestia. Pero todavía no. Y Dios es misericordioso con las personas que aún no son conscientes de esto. Quiero decir, yo solía adorar el domingo y solía ser, ya sabes, cristiano no confesional antes de estudiar la Biblia y descubrir el sábado y todo eso, pero Dios dice en su palabra que hace la vista gorda ante nuestra ignorancia. Y, además, nos juzga según nuestras obras, pero según lo que sabemos. Él juzga según la luz que se nos da. Quiero decir, hubo un tiempo en que la Iglesia Católica era la única iglesia en todo el mundo en la que la gente adoraba el domingo. Adoraban estatuas y todo eso. Simplemente no lo sabían, y Dios no va a decir, lo siento, no lo sabías, pero estás fuera. Bueno, ciertamente eran la iglesia que, ya sabes, parecía ser la única. Sabemos que Dios tenía su iglesia en el desierto, pero es interesante ver cuánta discusión está tendiendo en esta dirección hacia la legislación dominical. Echemos un vistazo a algunos artículos de noticias aquí. Aquí está Sorrebo Mari escribiendo para Deseret News donde, sobre la restauración del sábado, de Sorbo Mari quiere reparar nuestro hilo roto de tradición. Tienes a Bed Bath & Beyond empezando a hablar sobre un domingo más feliz. Ahora bien, es interesante cómo se mencionan en tantos clips diferentes. Piggly Wiggly cerrando. Tienes alcaldes exigiendo cierres los domingos. Devuélvanos el domingo. Quiero decir, incluso en lugares donde pensarías, oye, ya sabes, Malasia, ¿no es predominantemente musulmana? Tienes Taiwán, quizás budista o algo así. No estoy seguro de Malasia, pero creo que principalmente islámica. Pero quieren el domingo. Samoa quiere prohibir el comercio en domingo. Y tienes a Adrian Bermule, profesor de Derecho de Harvard, por supuesto, retuiteando todo el material de Sarab Amari y otros. Y en Alemania, por supuesto, en las obras en domingo, si trabajabas allí, te multaban. Durante el pico de la COVID, se arrestó a personas en Tamil Nadu y otros lugares por violar las normas de confinamiento en domingo. Las violaban o se confinaban solo los domingos y no se podía salir ni hacer nada. El gobernador de Mississippi declaró el domingo como día de oración y ayuno. Ahora, mencionaste 1888. Por supuesto, entonces estaba la Ley Blair, pero esas organizaciones hermanas en Canadá intentaron impulsarla y consiguieron brevemente una ley federal del Día del Señor. Pero ahora tienes a Quebec y al archiduque canadiense d'Assese patrocinando este intento de conseguir que la Asamblea Nacional Canadiense restablezca una ley federal del Día del Señor en Canadá. Por supuesto, hay celebridades involucradas. Sicilia cierra, Puerto Rico cierra. En Grecia, si hubiera una multa de 3.000 euros para un carnicero que abriera su tienda los domingos. El Union Springs Herald escribió sobre todas las diferentes leyes azules que no son inconstitucionales ni discriminatorias.
Y esto abre el camino para que todas las leyes locales y estatales, actualmente confusas y contradictorias, sean reemplazadas por una ley nacional que estandarizará la aplicación de las leyes azules dominicales en todo Estados Unidos. Por lo tanto, piden que esto se generalice. Punto. Por supuesto, Fox News aquí está hablando y haciendo la pregunta, ¿esto fue hace 1 o 2 años o quizás 2 o 3 años? ¿Deberían cerrar todas las tiendas los domingos para que el personal tenga un día libre para recuperarse? Entonces, en Eslovenia, la Asamblea Nacional prohibió el comercio los domingos y festivos. Estamos viendo mucho apoyo para esto. Este fue un tuit interesante de Donald Trump aquí que decía, «Feliz domingo, queremos a Dios». Y de hecho se refiere al pueblo de Polonia, a cómo derrotaron al comunismo apelando al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II es quien escribió Daci hablando sobre la conmemoración profunda del domingo. Así que podemos ver hacia dónde se inclina Trump en términos de referencia a la historia católica aquí y también de honrar el domingo en sus tweets. Pausa. Muy bien, puedo hacer esto. Muy bien. Hay formas convencionales de compartir el Evangelio, pero algunos pueden necesitar una forma diferente de hacer las cosas. No importa. Una forma de transmitir el mensaje con confianza. Vaya, qué camiseta tan chula. ¿Qué significa? Oh, gracias. Sabes, todos estamos hechos con una huella dactilar única, pero todos somos obra de Dios. Vaya, ¿dónde la has conseguido? Lightwear. Ponte tu testigo. Hola, me llamo Alex y soy asesor político en KISI, que es la Comisión de la Conferencia Episcopal de la Unión Europea. Con la pandemia de COVID-19, muchas personas están sufriendo pobreza y soledad. Por eso necesitamos la fraternidad más que nunca. Necesitamos cuidarnos unos a otros, porque todos somos miembros de una sola familia humana. Por eso en KS nos comprometemos a promover el domingo como un día de descanso semanal común en la Unión Europea. Un día que dé tiempo a la familia y a la vida espiritual. Un día para experimentar la amistad social y la fraternidad. Creo que suena bien. Y creo que quizá conozcas el engaño que hay detrás. Y creo que muchas de estas personas involucradas no son malas. Creo que muchas de ellas simplemente dicen, sí, estoy harta de esta sociedad atea en la que vivimos, donde todo se va. Quiero que Dios vuelva. Entonces, ¿por qué no tenemos una legislación que permita que las personas no trabajen y puedan descansar, pasar tiempo con la familia y adorar? Y yo, ya sabes, guardo el sábado semanal, este sábado por la tarde del viernes al sábado por la tarde. Me encanta. Tiempo para mi marido y para mí, tiempo para visitar a los amigos, hacer senderismo en la naturaleza, comer juntos e ir a la iglesia. Bueno, pero el problema es que, desde el punto de vista bíblico, el domingo no es algo que esté en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento solo hay 8 referencias al primer día de la semana o al domingo. Y en 5 de esas ocasiones, se trata del mismo acontecimiento. Así que eso nos deja con un total de 4 o 5 ocasiones en las que se trata de ocasiones diferentes. Eso es todo. Y el sábado se menciona una y otra vez, incluso los apóstoles lo guardaban, etc. Así que quiero ser amable con las personas que realmente están promoviendo esto porque creo que muchas de ellas son genuinas. Es solo que esto no es lo que Dios diseñó. Y podemos ver que la profecía se está cumpliendo en esta trayectoria. Sí, es interesante ver cómo esto ha influido incluso en la cultura pop. Aquí está Kanye West. La mayoría de la gente probablemente esté familiarizada con esta canción. Si no estás seguro o no conoces tu prescripción de gafas, o si tus necesidades visuales cambian con frecuencia debido a cambios en tu visión, las gafas de lectura de enfoque automático son perfectas para ti. Estas gafas pueden ajustar automáticamente. On Sunday, tú, mi Chick-fil-A. Están tratando de promocionarlo. Y saben que esto es lo que pasó aquí recientemente. De hecho, CESI, los sindicatos europeos y UniEuropa, algunos de los otros patrocinadores se unieron a la Alianza Europea por el domingo e impulsaron y vendieron su caso a los miembros del Parlamento Europeo. Hay una presión para conseguir esto para toda Europa. Sí,
Así que, como esperábamos durante mucho tiempo que esto sucediera en Estados Unidos, están preparando el terreno y el marco para que esto se extienda a nivel mundial muy rápidamente, y así pueden ver cómo se está produciendo la presión. También fue interesante durante la COVID. Parte de los confinamientos de los domingos implicaron cerrarlo todo. No se podía hacer ningún tipo de comercio los domingos. Y fue realmente interesante ver cómo se veían las calles los domingos específicamente. ¿Cómo era ese confinamiento de los domingos? Parecía un pueblo fantasma. Recuerdo cuando ocurrió lo de la COVID y hubo un llamado a un confinamiento en la zona donde vivimos y un día todo estaba tranquilo. Pero poco después, ya sabes, estábamos en un estado republicano y fue como, todo el mundo ha vuelto a la normalidad. Pero sí, eso es muy interesante. Y recuerdo haber visto un documental sobre la naturaleza que salió después de la COVID y hablaba de cómo, durante la COVID, el medio ambiente era mucho mejor, lo cual, supongo que tú también podrías estar mencionando un poco. No sé, con los domingos verdes y cosas así que se promocionan como el mismo tipo de idea detrás de esto. Pero este documental sobre la naturaleza hablaba de cómo, debido a la COVID y al cierre de todas las industrias, la naturaleza era mucho mejor, el medio ambiente era mejor y, por lo tanto, tal vez deberíamos tener un día libre a la semana en el que no hagamos nada y simplemente nos confinamos. Y estoy bastante seguro de que también sugirieron el domingo. Sí, ya sabes, estamos viendo que, obviamente, se presiona desde múltiples ángulos. El medio ambiente es uno de ellos. Sin embargo, una de las principales formas es que estamos viendo que los conservadores y el nacionalismo cristiano empiezan a pedirlo. Y no es solo la Heritage Foundation con el proyecto 2025. Sé que hicimos un video sobre eso. Pero también Snacon y en su declaración de principios, también lo piden y hablan bastante de ello en sus conferencias. Aquí está Orrin McIntyre. Tiene un programa, un podcast sobre el incendio, echemos un vistazo. El trabajador individual, más bien el trabajador individual que tiene una familia numerosa con muchos hijos, puede que no esté dispuesto a dedicar toda su vida a la corporación. El cristiano devoto puede oponerse al comercio en sábado o a la práctica del usurero. Ahora bien, Patrick Denning, que reunió el pasado preliberal de Estados Unidos con el futuro conservadurismo nacional posliberal, en esta segunda conferencia también se habló de ello. Muchas leyes obligatorias contra la blasfemia y exigían la observancia del sábado. Crecí en Connecticut en una época en la que todavía existían las llamadas leyes azules. Aunque parezca mentira, este tipo de mandatos en nombre del bien común eran comunes, frecuentes y una parte profunda e inherente de la tradición estadounidense. Por lo tanto, hacen referencia a esto como algo que estaba muy presente en nuestro pasado, como has mencionado, allá por 1610 y en otros periodos de la historia de Estados Unidos, y hay un llamado a volver a eso. Kevin Roberts, de la Heritage Foundation, también habló sobre este compromiso que Nathan está impulsando. Llamado a restaurar en nuestra nación una orientación pública adecuada hacia las virtudes del patriotismo y el coraje, el honor y la lealtad, la religión y la sabiduría, la congregación y la familia, el hombre y la mujer, el sábado y lo sagrado, y la razón y la justicia. Sí, entonces, él está detrás de la presión de 2025, de la cual, como dijiste, también tenemos un video. Sí. Aquí está Zorre Omari. Este es el tipo que organizó la conferencia a la que J.D. Vance fue y habló en 2022, Restaurando la Nación. Para que guardaran el sábado de alguna manera significativa. Ahora, acabas de publicar un ensayo en el Wall Street Journal, supongo que un extracto. ¿Cuál es tu mensaje sobre el sábado? Supongo que yo abogaría por restaurar el sábado en lotes azules. Así que él, sí. Ahora, una de las personas importantes, y de hecho me he puesto en contacto con él para intentar traerlo a algunos de los programas y canales que hay, tal vez para que venga a dialogar con nosotros, pero hasta ahora no lo hemos aceptado, es Stephen Wolf. Stephen Wolf ha estado haciendo las rondas y ha escrito el libro, El caso del nacionalismo cristiano, como si estuviera escribiendo a favor del nacionalismo cristiano, y parte de los elementos que está impulsando son las leyes sobre la blasfemia, pero también las leyes del sábado, y actualmente está haciendo un gran esfuerzo por el nacionalismo cristiano. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué son las leyes sobre la blasfemia?
Bueno, si te condenan por decir blasfemias, por tomar el nombre de Dios en vano o por otro lenguaje ofensivo externo, podrías ser procesado por eso. Así que echemos un vistazo aquí. Una de ellas es el derecho civil y la otra son las costumbres sociales. Así que el derecho civil es simplemente algo que básicamente el magistrado nos ordena hacer por nuestro bien. Y todo esto. Nunca más tendrás que pincharte el dedo para medir tu glucosa. Con una sola compra obtendrás exámenes médicos gratuitos de por vida. Este es el monitor casero tipo pinza desarrollado por Bayer en Alemania. Basta con colocarlo en el dedo para medir de forma precisa la glucosa. Desde los límites de velocidad y creo que también las leyes del sábado. Y luego, podemos profundizar más en eso. Vamos a tener que hacerlo porque acabas de llevar a gente que iba contigo con límites de velocidad, pero te perdieron con las leyes del sábado, pero volveremos. Está bien, leyes del sábado. Quiero decir, no tenemos que adelantar. Todavía no tenemos que hablar de blasfemia. Ley de blasfemia. Haces lo que puedes para que puedan adorar a Dios, y la iglesia puede administrar la palabra y los sacramentos. ¿Cómo, en particular, cómo harías eso? Tendrías leyes del sábado. Y las leyes del sábado no son solo para castigar las violaciones del cuarto mandamiento, sino que proporcionan las condiciones en las que las personas pueden adorar a Dios sin distracciones. Así que él no es el único. Uno de los otros de Nacon es en realidad un abogado, Taewon Klein. Así que Taewon Klein se sentó con Jared Longshore. De hecho, también están presionando para esto. Y luego también quieres facilitar que los cristianos hagan cosas cristianas. Es la justificación principal de los tribunales para las leyes del sábado. Está en nuestra tradición. Es histórica. Pero lo principal es que no queremos que los cristianos se vean superados económicamente los domingos por los no cristianos solo porque quieren adorar al Señor, ¿verdad? Esa no es una elección que deberían tener que hacer. Queremos que sea muy fácil para todos y dejar claro a todos qué sábado apoyamos. Esa es la religión que queremos que se perpetúe. Así que eso está por todas partes. Ahora, ¿entendiste lo que dijo allí? ¿Qué sábado? Entonces, ¿a qué se refiere? Es decir, van a ser lo suficientemente restrictivos como para que, digamos que estás guardando otro sábado sagrado, tal vez uno bíblico. En comparación con lo que impone el Estado, eso no va a ser aceptable. Creo que no hay mucho de malo en el primer paso de esto, como, solo estamos legislando para asegurarnos de que la gente no abra en sábado. Quiero decir, crecí en los Países Bajos, donde al principio no podíamos comprar en sábado en domingo, y yo pensaba, sí, lo que sea, no importa. Pero es hacia donde progresa y hacia donde se dirige, como sabemos por la profecía bíblica y como dicen algunas de estas personas que dicen, sí, queremos legislar la moralidad y lo vamos a hacer por la fuerza. Sí. Y vemos que esto sucedió en Virginia en 1910. Lo vemos en 1888, cuando quisieron empezar a crear estas leyes dominicales y que había que rendir culto en domingo. Y lo vemos con Constantino, que dijo, sí, vamos a hacer esto en domingo. Y, ya sabes, los cristianos que guardaban el sábado fueron perseguidos, incluidos los valdenses, que eran cristianos fieles en esa época, durante la Edad Media, e incluso antes de la Edad Media, y fueron perseguidos. Así que sabemos por la profecía bíblica que así es como va a terminar. Y Eclesiastés dice que la historia se repite. Bueno, ya sabes, por supuesto, si es buena idea o no dar un paso por este camino, esa es una buena pregunta que hacer porque, Sabes, tal como están las cosas ahora mismo, si quieres tomarte otro día libre, si necesitas tomarte un día libre, ya existen leyes que protegen contra la discriminación religiosa. Así que lo que no necesitamos es que surja una ley que obligue a cerrar todos los negocios, porque piénsalo desde esta perspectiva. Si eres cristiano y crees que debes descansar el séptimo día, el mandamiento también establece que debes trabajar 6 días. Por lo tanto, tienes el deber bíblico de trabajar el resto de esos 6 días también. Ahora bien, ¿significa eso que vamos a ir por ahí ofendiendo a nuestro prójimo y tratando abiertamente de manifestar un espíritu anárquico y rebelde al ejercer nuestra libertad religiosa para ofender? No, ese no es el caso. Incluso en el caso de los valdenses en su época, trabajaban los domingos violando la ley, pero lo hacían en privado para evitar ofender.
Por lo tanto, existe un problema con las leyes, aunque tengan buenas intenciones desde el principio. Hay otras formas de abordarlo aparte de decir, bueno, vamos a cerrar porque ese es el primer paso que daría en esa dirección, y ya sabes, Jared Longshore. Algunos de estos tipos están dejando muy claro en qué dirección quieren ir. No es tan inocente. Si nuestros derechos civiles provienen del Dios Trino, ¿no se deduce que debemos rendirle lealtad civil? Podríamos ponerle nuestro sello de confianza en Dios, en nuestro dinero. Podríamos declarar que somos una nación bajo Dios. Podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que el día de cada 7 que Dios ha considerado sagrado, descansemos de nuestro trabajo y le adoremos. Este reconocimiento civil y público debería formalizarse sin duda en nuestros documentos de gobierno. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa si nuestros derechos provienen de Él? Pero no va a quedar ahí. Si nuestros derechos provienen de Dios, ¿no se deduce que nuestras leyes deben provenir de Él? Sería bastante extraño si nuestros derechos vinieran de Dios, pero entonces la ley de nuestro país no tuviera en cuenta lo que Él ha revelado. Me atrevo a decir que los derechos otorgados por Dios podrían chocar con las leyes de nuestro país si esas leyes se desviaran y no prestaran atención al dador de los derechos. Además, si nuestros derechos provienen del Dios Trino, ¿no significa eso que también necesitaríamos líderes de Él? Entonces, Él no se detiene. Están planeando llevar esto hasta el final en términos de unir la Iglesia y el Estado. Y sí, suena como una teocracia, exactamente, y se vuelven un poco más explícitos en ese punto. Este es un ejemplo de Joel Webb, otro al que contacté personalmente para intentar invitarlo, pero estaba demasiado ocupado adoptando un preámbulo claramente precristiano, y luego todos los 10 mandamientos deben ser legislados. Lo que hemos hecho es que pensamos que la segunda tabla de la ley, es decir, la segunda tabla que significa los mandamientos 5 a 10, los mandamientos de Dios que pertenecen a nuestra relación horizontal con nuestro prójimo, como, no robarás, no matarás, este tipo de cosas, creemos que deberían ser legislados por el magistrado civil, pero la primera tabla de la ley no es eso. Pero eso no es cierto, y no me refiero solo al antiguo pacto de Israel en el Antiguo Testamento. Mira al rey Alfredo, mira a Constantino, mira a Ricardo Corazón de León, mira al duque Godofredo, que cortó a un turco por la mitad en diagonal con un solo golpe de espada. Estos tipos legislaron ambas tablas de la ley. De ahí proviene toda la prosperidad. Porque no puedes quedarte colgado en el aire con estos mandamientos de la segunda tabla de no robar a tu prójimo, aparte de no tener otros dioses delante de mí. La idolatría es la cabeza, la fuente principal del arroyo. No se puede tener un pueblo idólatra y, sin embargo, tener un pueblo moral. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión de los pactos en la época de Israel y, en última instancia, al nuevo pacto. El que escribe la ley en nuestros corazones está en Hebreos. Exactamente, ese es el nuevo pacto. Hebreos 8 dice que vayamos y escribamos la ley en nuestros corazones. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Sí. Esa no es la tarea del gobierno, porque el gobierno solo puede afectar, quizá, el comportamiento civil externo, e incluso eso está mal hecho. El único que puede cambiar el corazón y erradicar la idolatría es el Espíritu Santo. Así es. Y ahí es donde Dios cambia nuestra moralidad interna y no solo en actos. Y, ya sabes, pensando en el antiguo y nuevo pacto, hay muchas personas que dicen, bueno, soy un cristiano del nuevo pacto y, por lo tanto, no guardo el antiguo pacto. Pero si realmente estudias los pactos, no es como, oh, el Antiguo Testamento ha sido abolido o la ley ha sido abolida. Quiero decir, hemos hecho un par de videos sobre eso, solo para mostrar que la ley de Dios sigue siendo válida hoy en día. Eso es lo que he escuchado a pastores decir, y estoy de acuerdo con eso. Te daré $1.000.000 si puedes mostrarme en la Biblia que el sábado fue cambiado al domingo. No hay un solo versículo que lo indique, pero sabes, como dijiste, el nuevo pacto era solo para afirmar y reafirmar el antiguo pacto, y el nuevo pacto en Hebreos solo está reafirmando que Dios ahora está escribiendo sus leyes en nuestros corazones y nuestras mentes. Él quiere que tengamos esa relación con Él. Si también lo piensas, si tienes una nación entera que obedece por miedo a la coacción o por miedo al castigo, sí. Lo que acabas de hacer es ordenar e inscribir en la ley una gran cantidad de hipocresía. Para las personas que obedecen por miedo. Como motivación en lugar de amor. Sí. Y entonces en realidad no están obedeciendo en ese momento. Acabas de crear un montón de hipócritas que por fuera parecen cristianos respetuosos de la ley, pero por dentro son lobos rapaces. Sí, y quiero decir que Dios quiere esa relación, como dije, y quiere tener el corazón. Una renovación del corazón, un corazón santificado, al que la Biblia incluso se refiere como la cosa que santifica, que Dios usa para santificarnos. Él no quiere robots.
Y si los quisiera, nunca les habría dado a Adán y Eva la capacidad de pecar. Simplemente habría dicho, no, solo sois un montón de robots que me adoran. Él no quiere eso. ¿Verdad? Y Joel Webben, ya sabes, aquí es a donde quiere llegar con esto. Primeras leyes de mesa legisladas por un gobierno cristiano en una nación. Sí, ejemplos como las leyes azules, leyes del sábado, presentes en la historia estadounidense. Y todavía hay leyes azules para la resaca en los libros en lugares como donde estoy en Texas, como las licorerías, incluso en la ciudad de Nueva York. Ahí lo tienes. Sí, como las licorerías en Texas no abren el día del Señor hasta que creo que es mediodía o algo así. Básicamente es después de la iglesia. Estoy en un pueblo pequeño, Georgetown. Y hay muchos restaurantes que no abren hasta el mediodía, porque por la mañana y todos los demás días de la semana, no es como si lo hicieran solo los 7 días de la semana, es claramente el día del Señor porque por la mañana vas a la iglesia. Y así que las leyes azules no son algo descabellado. No es algo hipotético que nunca haya sucedido. Es curioso que hable de las licorerías que abren después de la iglesia. Bueno, esa es la cuestión de la moralidad, ¿no? Como si fuera a la iglesia a la fuerza porque es obligatorio, pero después voy a la licorería y me emborracho. Eso no tiene sentido. Bueno, piénsalo así. Ya sabes, en Santiago 2:10 de la mañana, si un hombre quebranta un mandamiento, ha quebrantado toda la ley, no. Así que, si sales y te emborrachas más tarde, no estás cumpliendo ninguno de los mandamientos de Dios. Si vas y quebrantas uno de ellos, los estás quebrantando todos. Es interesante que incluso Jordan Peterson se haya metido en esta discusión recientemente. Se ha cambiado al domingo porque Cristo es visto como la nueva creación. Correcto. Muy bien. Está bien. ¿Estás obligado a guardar el domingo? Bueno, yo diría que depende. Yo diría que sí. Pero Dennis, ¿recuerdas que la diferencia entre realidad y ritual también está en las escrituras hebreas? Me pregunto si Jordan se dio cuenta justo en el momento crítico en el que iba a hacer esa pregunta, que lo interrumpieron. podría ser. Sí, quiero decir, fue muy interesante lo que pasó allí, y no sé si se dio cuenta de eso. Sí, es un pensador bastante crítico, lo cual creo que es bueno. Sí. Eche un vistazo aquí, hemos hablado de la cláusula de exención en el proyecto 2025. Una de las cosas que me parece interesante es el debate sobre las leyes azules. Si nos remontamos al siglo XIX, ya hemos hablado anteriormente de algunas de las leyes que se están promulgando en Oklahoma y Luisiana, pero hubo un individuo llamado Alonzo Jones que en realidad estaba respondiendo a Philip Schaff. Probablemente haya muchos protestantes por ahí que hayan oído hablar de Philip Schaff como un famoso historiador protestante del siglo XIX. Y había 3 formas en las que él creía que la Iglesia podía unirse al Estado o el Estado podía unirse a la Iglesia: el matrimonio, las leyes dominicales y la educación pública. Así que cuando vemos algunas de las leyes que se aprueban en Luisiana y en otros lugares que exigen los 10 mandamientos en el sistema de educación pública, hay otros 2 vínculos en los que creían clásicamente que la Iglesia podía unirse al Estado. Su argumento era que una historia que ignorara a Dios, a Cristo, la Biblia, la Iglesia, la Reforma y la fe de los primeros colonos de este país no sería más que un esqueleto espantoso de huesos secos. Ahora, Alonzo Jones respondió, dijo, el Estado no puede enseñar religión cristiana ni moral cristiana porque, como mostramos en el Sentinel de abril, no tiene las credenciales para ello. Es con la Iglesia con la que Cristo prometió estar hasta el fin del mundo. Sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, ninguna enseñanza religiosa puede ser eficaz. Amén. Y, ya saben, fíjense. Tengo un ejemplo de eso. Miren la hipocresía de Luisiana aquí. Están hablando de legislar los 10 mandamientos. ¿Y qué hicieron? Truncaron los 10 mandamientos, específicamente el 4º mandamiento. Recuerden el día de reposo para santificarlo. Pero todo el resto de la definición que incluso menciona el nombre de Dios y su condición de creador del cielo y la tierra que da autoridad a toda la ley fue eliminada y removida. Y el hecho de que estemos guardando el 7º día, que también está en los siguientes versículos, no dice nada aquí. A pesar de todo lo que se dice en algunos de estos videos anteriores de personas hablando sobre eso, queremos dejar muy claro qué día de reposo estamos guardando. La ley aquí en Luisiana eliminó la definición misma de qué día de reposo se nos dijo que guardáramos según la ley de Dios. Sí. Así que es interesante. Y aquí está el American Sentinel donde Alonzo Jones respondió, el Estado no puede enseñar la religión cristiana ni la moral cristiana porque, como mostramos, no tiene las credenciales para ello. Esa obra está encomendada únicamente a la Iglesia. Continúa. Sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, ninguna enseñanza religiosa puede ser eficaz, pero es la Iglesia la que es una morada de Dios a través del Espíritu.
Ninguna de estas cosas se le dice al Estado ni del Estado. Ninguna de estas cosas pertenece al Estado. Pero sin estas cosas, ninguna instrucción religiosa eficaz puede ser posible. Por lo tanto, es perfectamente seguro que el Estado nunca puede, con ninguna propiedad, asumir la responsabilidad de dar instrucción religiosa. Es fascinante. Pero, sin embargo, cuando las iglesias carecen del Espíritu Santo, cuando son débiles porque no tienen el Espíritu de Dios, porque han rechazado ese Espíritu, sí. vuelven, como hacen las religiones falsas, hacia el poder del Estado. Y también es interesante, ¿dónde vemos presiones para, como mencionaste, el aspecto climático? Cerraremos este video aquí, en cuanto a de dónde viene eso. La cumbre del G7 de 2024 en Italia promete ser un evento crucial para dar forma a un futuro más sostenible para nuestro planeta. Mientras se reúnen las principales economías del mundo, la agenda se centrará en cuestiones críticas como la resiliencia económica, la seguridad y el desarrollo ético de la IA. La estimada participación del Papa Francisco prestará una voz moral a los debates sobre el desarrollo ético de la IA y la cooperación global. Los esfuerzos diplomáticos de Italia abogarán por un alto el fuego en Gaza y una reducción de las tensiones en el conflicto de Oriente Medio. Italia está presionando para una ambiciosa eliminación gradual del carbón para 2025, lo que demuestra su compromiso con la energía sostenible y la gestión medioambiental. La presidencia italiana dará prioridad a la defensa del sistema internacional basado en normas y al compromiso con los países en desarrollo y las economías emergentes. La agenda de la cumbre abarcará temas críticos como la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, la ciberseguridad y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Una de las propuestas más significativas debería ser la introducción de un sábado de la Tierra semanal para combatir el cambio climático y promover la gestión medioambiental. El sábado de la Tierra semanal tiene como objetivo establecer un día mundial de descanso y reflexión sobre la sostenibilidad medioambiental, concienciando e inspirando la acción colectiva. Al defender el sábado de la Tierra semanal, Italia se posicionaría como líder en diplomacia internacional y sostenibilidad medioambiental en el escenario mundial. Do y'all want to hear something absolutely wild? More than 48% of content creators are making less than $15,000 a year. You could not live by that in 1 year. But the game has completely changed because of ManyChat funnels. So what does this actually look like? The first step is we have people post a word underneath one of our videos. We give away an herb course. So we would have course, as the keyword. And then we send them a message. Here's what you asked for. Don't you want it? Most people say yes. La cumbre del G7 de 2024 y la propuesta del sábado de la Tierra semanal podrían presentar una oportunidad única para abordar los desafíos mundiales apremiantes y fomentar la cooperación internacional. Estamos viendo este impulso ahora en Estados Unidos y también en todo el mundo. Y bueno, es muy interesante. Tengo aquí este libro llamado El conflicto de los siglos. Y ya hemos hablado de este libro antes, sí. Pero habla de los acontecimientos que han tenido lugar y que hemos visto hasta ahora, y lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando era niño oí hablar de esto por primera vez, no sé, hace 25 años. Y todos estos acontecimientos, mucho antes de que ocurrieran, los esperábamos desde hacía mucho tiempo. Porque están en la Biblia, exactamente. Y es interesante ver cómo se desarrolla. Si aún no has leído o visto este libro, es fascinante. Te lo recomiendo encarecidamente. Sí, pondremos un enlace en la descripción para obtener una copia gratuita. Puedes obtener una copia física o leerla en línea. Pero sí, y también, ya sabes, puede que algunas personas hayan oído esto por primera vez. ¿De qué estáis hablando? Estoy oyendo hablar de todas esas cosas del domingo y vaya, esto es una locura. ¿Pero dónde puedo encontrar esto en la Biblia? Bueno, tenemos un video sobre eso en nuestro canal sobre lo que es la marca de la bestia. Pero antes